que cuando alguna cosa nueva se nos compraba, no me acuerdo mucho, pero creo que hasta los zapatos para la escuela debían ser estrenados el sábado. Así que después sí se podían utilizar para otras cosas, pero la ropa tenía que ser muy especial el 13º sábado, y los sábados era el momento para estrenar. Y yo me acuerdo, todavía mi esposa lo hace, la comida especial que tenemos el sábado, porque el sábado, hermanos, es el mejor día de la semana, el día cuando nos ponemos como hermanos, nos reunimos como hermanos para recordar lo grande, maravilloso que es nuestro Dios. Así que bienvenidos todos a la presentación de este libro maravilloso, una porcioncita de ella que en la próxima media hora esperamos compartir con ustedes. Bueno, estamos terminando nuestro taller. Gracias damos a Dios. Aprendí muchísimo, como lo dije en la semana, y hoy vamos a compartir con ustedes algo que Dios necesitaba mucho que se hiciera en esta tierra. ¿Por qué les digo esto? Porque antes de que Jesucristo muriera, Dios podía explicar el plan de salvación por el santuario. Así que Dios, con las fiestas, Él explicaba los tiempos por los cuales iba a pasar el plan de salvación. Y en el santuario como tal, con esos muebles, Él podía explicar el plan de salvación en forma personal, pues. Así que cuando Jesús murió y Jesús resucitó, Él dejó en sus discípulos la explicación, la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio es explicar lo que Jesús está haciendo por el hombre en el santuario celestial. ¿Okay? Aquí hago un paréntesis. Hemos estado haciendo una serie de estudios que están en YouTube, en el canal de este servidor. Usted busca en PR Marcos Salas, Marco Antonio Salas o Marcos Salas, Pastor Marcos Salas, y usted puede encontrar allí una serie de estudios que hemos elaborado para analizar el ataque contra la obra de Jesús en el santuario celestial. Porque es muy importante, hermanos, que nosotros como adventistas podamos comprender muy bien lo que Jesús está haciendo en el santuario. De hecho, esta semana de evangelismo la basamos en el santuario también, y podamos analizar lo que el mal ha hecho para tratar de ocultar la obra de Jesús en el santuario celestial. Nosotros somos los defensores, somos los promotores, somos los que explicamos el mensaje del evangelio basándonos en el santuario, como Dios nos los encomendó allí en Apocalipsis capítulo 11. Así que no olviden eso. Nosotros compartimos mucha parte de la verdad con hermanos de otras denominaciones, pero únicamente la iglesia adventista del séptimo día en el mundo predica un evangelio basándose en el santuario. Así que les decía que Dios necesitaba explicar en la vida de alguien, en la vida de su iglesia, él necesitaba explicar el plan de salvación ahora con Cristo en el santuario celestial. Y Dios escogió a un joven que extrañamente él más o menos nació en el tiempo de Jesús. Y él es el apóstol Pablo, así que voy a aprovechar mucho el conocimiento que ustedes tienen para poder hacerles algunas preguntas y entre todos tratar de presentar el mensaje de la palabra en esta mañana. ¿Ok? Así que Dios quiso que el apóstol Pablo naciera en una ciudad romana, pero con una familia muy buena, una familia realmente de esas judías que querían alabar el nombre de Dios. Y él fue más o menos a los 8 años a Jerusalén, y él estuvo, mientras Jesús estuvo como carpintero, Pablo estuvo en Jerusalén. Y Pablo estuvo allí con Gamaliel estudiando, y después que él terminó, se fue a su tierra, y Jesús comenzó su ministerio. Así que Jesús y Pablo nunca coincidieron, pues nunca se vieron en persona. Pablo sí escuchaba la obra de Jesús, pero la escuchaba desde el punto de vista negativo. Allí hay un hombre que está levantándose y dice que es el Mesías, y los alborotos que eso se formó.
Y cuando Jesús murió, Pablo estaba, por supuesto, allá en Tarso y escuchaba las noticias y dijo, menos mal que mataron a ese hombre, y porque era terrible lo que ese hombre estaba queriendo hacer con nuestra nación y con nuestra religión. Así que Pablo, él regresó a Jerusalén con la intención de ayudar para que el alboroto de Jesús, el desastre que Jesús había establecido, según él, en el judaísmo, él pudiese colaborar. Así que cuando llegó, se puso a la orden, era un joven muy brillante, un joven extraordinario. Los sacerdotes y los líderes espirituales se sintieron muy contentos cuando Pablo o Saulo se puso a la orden, y nosotros vemos que desde el momento cuando él llegó, él colocó una impresión o colocó su impronta, pues, o sea, y marcó una diferencia, porque le dio un empuje especial al judaísmo y no tenía complejos el hombre. El hombre vino con una misión de destruir la obra de Jesús. Esa era la misión de vida que Pablo pensaba que tenía para su vida. Así que nosotros conocemos la historia. Él participó allí en el linchamiento, sí, pues, de Esteban. Esteban era la joya. Esteban era la joya de los discípulos de Jesús. Un hombre brillante, extraordinario. Cuando Esteban murió, todos los discípulos se lamentaron. Dijeron, oh, ¿cómo Dios permitió que se nos muriera la joya de nuestro movimiento? Pues, porque todos los apóstoles eran maravillosos, extraordinarios. Pero lo que era Esteban era un hombre que hablaba, que era un joven maravilloso, muy sobresaliente. Así que cuando murió Esteban, bueno, el cristianismo pensó que había perdido una de sus anclas principales. Sin embargo, Dios estaba preparando todas las cosas. Y yo quiero ahora preguntarles a ustedes, de acuerdo a lo que hemos estudiado, la moneda perdida, la oveja perdida o el hijo pródigo, ¿qué tipo de corazón, qué tipo de mente sería el apóstol Pablo o Saulo en ese momento, antes de su conversión? ¿Sería una oveja perdida? ¿Sería una moneda perdida? Sería, a ver, ¿qué dice mi hermano Alfonso? Está diciendo el 2. ¿Qué significa eso? ¿El cacho de la oveja o qué? A ver, Alfonsito, no te entiendo. ¿Qué dice? ¿Qué quieres decir? Ajá, estás haciendo así. O sea que Pablo, para él, para mi hermano Alfonso, era la moneda perdida, una moneda perdida. A ver, ¿alguien está de acuerdo con el hermano Alfonso? ¿Usted qué dice, mi hermana? ¿Que Pablo era el 2? Yo no entiendo mucho qué significa ese 2. A ver, ¿el 2 significa la moneda o significa la oveja? Ok, Sori dice que el 2. Yo me imagino que debe ser el 2. Ok, muy bien. A ver, alguien, bueno, si todos creen que Pablo era una moneda, la moneda perdida, realmente así es. Así es. Recuerden que la moneda perdida tiene la característica de que no sabe que está perdido. Y esto nos indica a nosotros que nos vamos a encontrar con dos clases de monedas perdidas. Hay personas que están perdidas dentro de la iglesia, dentro de sus iglesias, así como estaba Saulo, y hay personas que están perdidas allá en sus iglesias o por allá usando los vicios y están perdidos y ellos creen que esa es la vida, que no hay más nada o puede ser que sean ovejas perdidas, pero hay muchas personas que están creyendo que están bien y así se encontraba Saulo. Y bueno, todos conocemos la historia. Yo quisiera rápidamente, hoy no voy a presentar diapositivas en todo el tema, voy a rápidamente hacer como un resumen, porque les dije al principio que la intención de este estudio, de nuestro último estudio, es encontrar cómo fue que Dios comenzó a ejemplificar el plan de salvación ahora con Cristo en el santuario celestial. El santuario de la tierra ya debía desaparecer, aunque no desapareció de inmediato, se mantuvo hasta el año 70. Sin embargo, Dios estaba buscando a alguien que entendiese bien el plan de salvación, que pudiese en su vida expresar el plan de salvación, para que él pudiese organizar lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, él pudiese o ella pudiese o ellos pudiesen
representarlo de tal manera que Dios en el Nuevo Testamento, como se iba a llamar la Biblia, que todavía no se había escrito en el tiempo de Saulo, Dios quería que en el Nuevo Testamento apareciera un ejemplo. Lo mismo que en el Antiguo Testamento era el santuario. Bueno, Dios estaba buscando un grupo, estaba buscando a alguien que le ayudara a formar un ejemplo para el Nuevo Testamento. De ahora, la experiencia que ocurría en el santuario terrenal, ahora en la práctica, Y bueno, a Dios le pareció muy bien escoger a Pablo. Esa es la razón por la cual él hizo que Pablo escribiera la gran mayoría de los libros que hoy forman parte del Nuevo Testamento. No porque Pablo fuese mejor que Pedro, no, sino porque Pablo entendió y porque Pablo hizo cosas que pueden representar mejor o ejemplificar mejor lo que pasó en el santuario o lo que está pasando en el santuario celestial con Jesús. Es interesante, mis amados, y sigo contándoles la historia de Pablo, que cuando Pablo fue convertido, cuando Jesús se encontró con esa moneda perdida, Jesús no mandó a alguien, porque Pablo era tan intransigente, Pablo estaba tan metido en el error que Dios consideró que no iba a ser posible que Pablo, que alguna persona le pudiese predicar. Y eso ocurre hoy en día. Hay personas que Dios directamente a través de sueños, a través de visiones, a través de cosas especiales se le presenta. Eso fue lo que hizo en el caso de Pablo. Y fue tal la impresión cuando Dios se le acercó a Ananías, le dijo, mira, tú vas a ir allá. Dijo, sí, Señor, yo lo conozco y tú estás seguro, Señor, de lo que estás diciendo. Y entonces Dios le dijo a Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que esta para mí es una maravillosa lección para mi vida y para tu vida, si a ti te parece. Dios, en el momento cuando Pablo estaba en su casa desarrollándose, aunque estaba equivocado, Dios estaba marcando algunas cosas en la vida de Pablo que lo iban a llevar a la verdad. Lo mismo está haciendo Dios hoy con millones de personas que son sinceros, millones de católicos, de budistas, de musulmanes, de taoístas, personas que están creyendo en Dios a su manera y que están buscando la luz, están buscando la verdad. Por eso yo tengo la plena confianza, hermanos, que cuando en esta tierra ocurran las cosas que Dios dice que van a ocurrir, entonces esa gente, al igual que Pablo, van a entrar en la iglesia adventista y van a hacer cosas extraordinarias y entonces se va a ir, vamos a ir en este mundo a lo que se llama el fuerte pregón, que será lo último que va a ocurrir antes de que Jesús salga al santuario celestial y entonces vengan las últimas plagas y se acabe la historia del pecado en esta tierra con la segunda venida de Jesús. Así que mis hermanos, yo me siento muy emocionado por eso, porque pronto a mi lado, a tu lado, van a estar personas que nos van a decir, yo estaba allá, y Dios hizo esto y lo otro, y van a venir a inyectarnos un entusiasmo y un fervor que necesitaremos para los últimos días de la historia de esta tierra. Así que ahí Pablo se convirtió. Y ahora tenemos que preguntarnos, a ver, ya Pablo era una moneda perdida. El primer paso, vamos a ir al santuario celestial, al santuario ahora celestial. Ustedes me van a ayudar. El primer paso para que alguien cumpla el plan de salvación y sea salvo, el primer paso es el paso de la salvación. A ver, ¿quién me puede decir cómo fue que Pablo llegó a ser salvo? A ver, ¿alguien se acuerda? De acuerdo a lo que hablamos y de acuerdo a la experiencia que usted conoce de Pablo, ¿cómo Pablo llegó a ser salvo? A ver, ¿quién se acuerda? El paso número 1. ¿Te acuerdas en el santuario que estudiamos? Paso número 1, hay allí, a ver, ¿quién quiere participar?
¿Qué fue lo que hizo Pablo para ser salvo? Esa es la pregunta. A ver, a ver. Ok, muy bien. Están calentando, ustedes están así como, ok, no se preocupen. Pablo hizo el paso número 1, por supuesto. Dios está tratando de representar lo que tenemos que hacer en el plan de salvación. Esa es la razón por la cual Pablo se encontró con Jesús y le dijo, ¿y tú quién eres? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y Pablo se quedó en una sola pieza. ¿Cómo es la cosa? Pablo vio cómo toda su vida encalló en el fracaso. Dijo, ¿qué estoy haciendo? Mire, esto es un desastre. Ahora viene Dios y se me aparece y yo estoy tratando de matar a la gente. Y Pablo había matado a unos cuantos. Lo mejorcito que había hecho era meterlos en la cárcel. A muchos los había matado. Así que él se sintió muy mal. Así que la primera cosa, el altar de sacrificio, Pablo allí en el desierto lo aceptó. Bueno, lo aceptó ahí a su manera, pues, como él podía, pues. Y Dios lo marcó, porque Dios quería que esa experiencia Pablo jamás la olvidara. Jamás la olvidara. Así que el segundo paso ocurrió 3 días después. ¿Se acuerdan ustedes? 3 días después, ¿qué fue lo que pasó cuando Pablo estaba allí orando? ¿Y qué fue lo que pasó? Dios mandó ¿a quién? Yo lo dije ya. ¿Dios mandó a quién? Mandó a Ananías, ¿correcto? Dios mandó a Ananías y Ananías le dijo, hermano Pablo, vine aquí a hacer algo para que tú entres en el reino. Me imagino que le dijo algo así, porque Pablo pensaba que él ya estaba salvo, pero no estaba salvo. Ahora es cuando él iba a entrar a la salvación. Y vino Nehemías y lo bautizó. Y dice la Biblia que en ese momento Dios hizo que Pablo volviera a ver, como unas cosas se le caían de los ojos. Así que Pablo era una nueva criatura. Pablo, todos sus pecados, todos esos asesinatos, todo eso fue olvidado. Y Pablo ahora era un hombre nuevo. Muy bien, así que Pablo ya estaba salvo. Paso número 2, paso número 2. ¿Qué fue lo que hizo Pablo cuando allá en Damasco? ¿Qué fue lo que hizo Pablo que casi lo metió en problemas? Que nos demuestra que Pablo entró en el paso número 2, que Pablo entró en el lugar santo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? A ver, ¿alguien se acuerda que tiene que ver mucho que ver allí con el lugar santo? Pablo hizo algo en Damasco que fue tanto el alboroto que los hermanos tuvieron que agarrarlo y meterlo en una cesta y bajarlo por el muro porque los judíos querían matarlo. Y la pregunta es, ¿por qué querían matarlo? ¿Alguien se acuerda? Ok. A él lo querían matar porque Pablo entró en el lugar santo. ¿Y qué hacemos nosotros cuando en el segundo paso, en el plan de salvación, nosotros tenemos que hacer? Bueno, dice la Biblia que Pablo comenzó a predicar. Pablo comenzó a predicar, por eso es que Pablo es el mejor ejemplo. No fue Pedro, no fue Juan. No, Pablo, una vez que Pablo se sintió en el reino, él dijo, bueno, ahora yo debo entrar en el lugar santo. Y quizás no lo sabía, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. ¿Y qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Bueno, lo llevó a la palabra, lo llevó a la oración, él ya manejaba muy bien esto, y lo llevó al candelabro. Y Pablo comenzó a predicar de tal modo que lo querían matar allá mismo, y él estaba dispuesto a que lo mataran. Pablo era así. Él dijo, bueno, si yo tengo que morir, muero aquí mismo, pues. Y los hermanos dijeron, no. Y Dios, que tenía un plan para Pablo, dijo, voy a agarrar a mi loco, lo tengo que arreglar un poquito, así como Dios hace conmigo, así como Dios hace contigo. Y entonces Dios se llevó a Pablo unos cuantos años, como 12 años, lo llevó por allá porque Dios tenía que arreglar a Pablo. Pablo estaba en el paso 2, pero Pablo necesitaba ser transformado mentalmente y necesitaba ser transformado espiritualmente. Así que Dios se lo llevó allá y durante 12 años Pablo estuvo aprendiendo. Y dice la Biblia que él fue a donde los hermanos y habló con Pedro, habló con Santiago. ¿Y qué fue lo que Pablo
le pidió o habló con ellos. Él dice más adelante que ellos no le agregaron nada en cuanto al plan de salvación. Él entendió cuando todo encajó, Jesucristo encajó en su vida, él entendió mejor Isaías, entendió mejor el santuario, entendió mejor el cordero, las fiestas, todo cuadró perfectamente. Pero ¿por qué Dios le dio a Pablo 12 años para que Pablo desaprendiera cosas y para que aprendiera cosas nuevas? Porque él necesitaba aprender a trabajar como Jesús trabajó. Así que él necesitaba trabajar en grupos pequeños, él necesitaba trabajar en parejas misioneras, él necesitaba ahora saber cómo se organizaba la iglesia. Así que Dios se lo llevó por allá y Santiago le dijo, mira, venga acá, mi amigo, venga acá. Usted cree que sabe mucho, no, usted mire, usted tiene que aprender. Nosotros trabajamos así. Comenzaron ellos a decirle, Jesús nos enseñó esto. Y lo que le costó a los discípulos 3 años y medio, bueno, Pablo le tocó un poquito más, pero no fue que Pablo estuvo 12 años allá estudiando nada más o allí meditando, no. Pablo estaba, lo que pasa es que la Biblia no comenta eso porque no es importante, pues. Pablo estuvo allí en Tarso predicando y haciéndolo y manteniéndose en contacto con la iglesia, de tal modo que cuando allá en Antioquía la obra de Dios se prendió, había alguien que quedó impresionado con Pablo. Y ese alguien es Bernabé. Y cuando Bernabé llegó a Antioquía, bueno, él vio que la cosa estaba allí muy bien y vio que había judíos con personas no judías, con gentiles. Y entonces el Espíritu Santo le dijo, mira, tráete a Pablo. Porque Bernabé sabía cómo era que se trabajaba. Y entonces Bernabé iba a ser como el tutor de Pablo. Y dice la Biblia que ellos formaron una pareja misionera. Pero además de tener una pareja, o sea, de hacer una pareja misionera, Pablo y Bernabé, ellos hicieron otro asunto que Jesús les enseñó a los discípulos. Y era el hacer discípulos. Y esa es la razón por la cual ellos tenían una pareja misionera, Pablo y Bernabé. Bernabé era el más respetado dentro de la iglesia y Pablo era el que iba a comenzar a agarrar fuerza, pero era un doctor, una persona muy capacitada también. Pero ellos agarraron a un sobrino de Bernabé llamado Juan Marcos. Y entonces comenzaron su trabajo de una manera extraordinaria. Y la Biblia nos dice que después de aquel encontronazo que hubo entre Pablo y Bernabé, que Dios se quedó tranquilito y dejó que se dividieran, porque muchas veces Dios permite algunos inconvenientes entre nosotros para que se levanten nuevas congregaciones, para que se levanten nuevos grupos pequeños. No deberíamos irnos bravos ni así como le pasó a ellos, ¿no? Sino que deberíamos irnos por una planificación y con gusto, pues. Pero a veces Dios tiene que permitir eso. Y entonces Pablo, cuando él escogió su nueva pareja misionera, que era Silas, porque Pablo aprendió. Pablo al principio trabajaba él solo. Él decía, yo voy a predicar por aquí, por allá, por ahí. Y entonces Dios le dijo, no es así, Señor, no es así. Jesús nos enseñó a trabajar en pareja. Así que Pablo, cuando Bernabé se fue, él dijo, ¿y ahora qué hago? Yo necesito una pareja misionera. Y entonces él se quedó con Silas. Pero como él había aprendido cómo es el método de Cristo, él dijo, y ahora necesitamos, ya tengo mi pareja misionera que es Silas, pero ahora necesito un ayudante. Y entonces él comenzó a buscar un ayudante para que él pudiese multiplicarse y hacer un discípulo. Y entonces escogieron a Timoteo. Así que nos damos cuenta cómo Pablo estaba replicando el ejemplo de Bernabé, lo que le había enseñado Jesús a sus discípulos. Y ahora él estaba practicando. Y mis hermanos, miren, esa es la intención del Espíritu Santo. Que cuando nosotros, nosotros llegamos a un lugar, nosotros llegamos a una iglesia, de inmediato nosotros tenemos que implementar el método de Cristo. Buscar nuestra pareja misionera. Puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro amigo, nuestro hermano. Si usted es soltera o soltero, búsquese. Pero necesitamos de inmediato formar nuestra pareja misionera. Y segundo, necesitamos
establecer el discipulado, que puede ser nuestros hijos, por eso jamás, no cometa el error de algunos que se van a hacer la obra misionera y dejan a los muchachos allá durmiendo. No, 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 nosotros estamos creando discípulos. Y yo sé que a veces ellos se aburren, pero nosotros con la sabiduría que Jesús nos da, le llevamos al principio algunos colores para que ellos se queden, mientras estamos dando el estudio bíblico, ellos pueden estar pintando, o le damos responsabilidades, usted va a orar ahora, y hacemos el estudio bíblico más interesante porque ellos están allí, de tal modo que estemos creando discípulos. Así que así actuaban los discípulos. Ellos eran automáticos. Me quedé sin pareja misionera, ahora necesito una pareja misionera. Así que Pablo buscó su pareja misionera, buscó su discípulo, y entonces Pablo, ahora él se dio cuenta que tenía que pasar a otro nivel. Él dijo, bueno, ya tengo pareja misionera, pero ahora vamos a formar un grupo pequeño. Y Pablo, él comenzó poco a poco a levantar un grupo pequeño que eran puros especialistas. Él, por ejemplo, ya estaba con Silas, ya estaba con Timoteo. Silas era un profeta, ¿ok? Lo que hoy llamamos un hermano mayor. Timoteo era un evangelista. Así que imagínense, un profeta, un hermano mayor, un evangelista, y después anexó a su grupo pequeño a Aquila y Priscila, quienes eran pastores maestros. Así que en el grupo pequeño de Pablo, él tenía puros especialistas, personas que lo podían complementar y personas que eran mejor que él en algunas áreas. Y formó una mano, así como una mano, pues. Tenía más gente, pero él tenía unos que eran los baluartes. Y así como la mano, este dedito más pequeño, todos son distintos, pero forman la potencia de la mano. Lo mismo es el grupo pequeño. Así que ahí estaba Priscila y Aquila. ¿Y cómo trabajaban ellos? Miren cómo trabajaban. Después se metió Lucas, después se metió Tito, y se metieron otros. Pero estos eran el grupo pequeño de Pablo. Y muchas veces Pablo se iba primero y él dejaba detrás de sí a Aquila y Priscila, que cuando Pablo se iba, ellos quedaban con ellos, con los hermanos nuevos, formando los ancianos, formando las parejas misioneras, formando los grupos pequeños, formando la iglesia. Eran los especialistas y Pablo se iba a abrir obra por allá y él dejaba a la gente, a su gente allí. Y, por ejemplo, cuando la cosa en una iglesia estaba bien fuerte, que los hermanitos estaban rebeldes, entonces Pablo mandaba a Tito. Tito era el especialista en arreglar las cosas. A veces Tito utilizaba un método un poco fuerte, porque unos hermanitos por allá se rebelaron y entonces él les arrancó un poquito la barba, no sé, eso no fue no fue que lo estaba afectando, hermanos. Parece que una peleita ahí, bueno, eso dice la Biblia. Así que Tito era el especialista en arreglar problemas difíciles. Y Timoteo era el especialista en arreglar problemas difíciles, pero de otra manera. Timoteo era el tipo de persona suave, amable, y entonces era como un Melanchthon, una persona que equilibraba mucho a Pablo. Por eso Pablo se llevaba muy bien con Timoteo, porque era el opuesto de Pablo. Pablo era puro fuego y Timoteo era paz. Pero muchas veces la iglesia necesitaba a Timoteo. Así que, mis hermanos, Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesús, él puso, yo no voy a preguntar más a usted porque estaba un poco silencioso, así que mejor lo dejo tranquilito. Así que Pablo formó su grupo pequeño. Y muy bien, entonces, vamos a terminar esta parte de la historia. Así que otra cosa que Jesús le explicó a los discípulos, Pablo lo hacía muy bien. Sigo contándoles la historia de Pablo. Pues. Como les dije, Pablo, él tenía que saber. El método de Jesús dice que tú tienes que saber conectarte con 3 grupos de personas. Así que Pablo, en esos 12 años, él se hizo especialista en conectarse con ovejas perdidas, con monedas perdidas y con hijos pródigos. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas que Pablo escribió son demostraciones de de la capacitación que le dio el Espíritu Santo a Pablo para comunicarse con las ovejas perdidas, con los hijos pródigos y con los otros. Moneda perdida, hijo pródigo y los hijos pródigos y
moneda perdida y la oveja perdida. Ok. Así que nosotros encontramos, por ejemplo, nosotros encontramos en cuanto a ovejas perdidas, encontramos que Pablo en cierta oportunidad fue por allá con Bernabé y se encontró con Sergio Paulo. ¿Se acuerdan ustedes de Sergio Paulo? Sergio Paulo, sí. Sergio Paulo era el procónsul, dice la Biblia que era un varón prudente, y entonces él llamó, ahí está la característica de la oveja perdida. Él sabía que estaba perdido, pero no sabía dónde encontrar la solución. Así que él llamó a Bernabé y a Saulo para oír la palabra de Dios. Y estaba aquel llamado Bar Jesús. ¿Se acuerdan de Bar Jesús? Ajá, aquel brujo que se oponía, tal y qué sé yo. Y entonces Pablo reprendió a Bar Jesús. Y entonces dice la Biblia que Sergio Paulo, el cónsul, el procónsul, entregó su corazón a Jesús y el hombre se sintió feliz. ¿Por qué? Porque el Señor le había enseñado a Pablo y a Bernabé, como a los otros discípulos, cómo trabajar con las ovejas perdidas. La oveja perdida no se le deja sola, ni un instante. La oveja perdida se le dirige. Y cuando Pablo, por ejemplo, se encontró con otra ovejita perdida del Señor, llamada Lidia, era una mujer muy, muy rica, era una mujer muy inteligente, pero que se sentía, ella estaba perdida, ella estaba allí y no tenían templo y estaban así como medio perdidos. Y ese sábado, Silas y Pablo se encontraron con Lidia y otro grupo. Y dice la Biblia que esta mujer se sintió tan contenta, entregó su corazón a Jesús, su familia también nació. Y dice ella que le dijo a los apóstoles, vengan a vivirse en mi casa mientras estén aquí, porque así actúan las ovejas perdidas. Pablo sabía muy bien cómo trabajar con las ovejas perdidas, pero también Pablo se encontró con algunas monedas perdidas. Dice la Biblia que él se encontró con una moneda perdida cuando esa moneda perdida le entró a golpes a Pablo. Le dio unos palos porque era el carcelero de Filipo y le dio unos cuantos palazos y Dios dijo, bueno, aquí yo tengo una moneda perdida y sacudió los cimientos de la cárcel de la ciudad, el hombre se iba a matar y Pablo dijo, no te mueras, no te mates. ¿Se acuerdan ustedes? Esa era una moneda perdida. Y entonces vemos cómo Pablo, el Señor le enseñó a trabajar con moneda perdida. Quizás él vio que el hombre estaba interesado en alguna cosa, pero como él sabía trabajar con monedas perdidas, él dejó que Dios le diera su toque. Y mire, el hombre casi que se muere con ese toque que le dio el Señor. Y entonces después que el hombre fue encontrado como la moneda perdida, ahí sí es verdad que el hombre abrió su corazón a Jesús, porque Pablo, gracias al Espíritu Santo y gracias a sus hermanos, se había convertido especialista en cuidar o en conectarse con las ovejas perdidas. Y entonces vemos también cómo se encontró con los berianos y con él tuvo un interesante caso de una moneda perdida allí en Atenas. ¿Se acuerdan que en Atenas Pablo predicó, dice, él combatió filosofía con filosofía, porque él estaba hablando con monedas perdidas? Todos esos sabios en el Areópago, ellos pensaban que estaban muy bien, que ellos estaban donde era. Pues. Ellos eran unos hombres sabios. Y entonces Pablo por eso no pudo llegar como él le llegaba a las otras personas, sino que llegó allí con su filosofía, dándole vuelta, tal y qué sé yo, porque esa era la forma como podía llegarse a las personas. Gracias a Dios, dice la Biblia que el Dionisio, el jefe de los aerópagos, el que cuidaba esa parte allí, se convirtió. Era uno de los principales. Y gracias a Dios y gracias a la estrategia del Espíritu Santo utilizada mediante Pablo, él se convirtió. También Damaris, una mujer, también se convirtió. Así que mis hermanos, allí vemos al apóstol Pablo aplicando. Por eso fue que cuando Jesús y el Espíritu Santo dijeron, vamos a escribir el Nuevo Testamento, utilizaron al apóstol Pablo porque Pablo se convirtió en el especialista en la enseñanza que Jesús le había dejado a sus discípulos. Y en cuanto al hijo pródigo, miren, Pablo se encontró con muchos hijos pródigos, pero no hay muchas referencias en la Biblia de eso. Pero hay la referencia a uno, y fue el rey Agripa y su esposa Berenice. Ambos conocían muy bien el judaísmo. Y es por eso que Pablo, cuando habla al rey, al rey Agripa, él le dijo algo que es el centro de nuestro estudio, y con esto vamos a ir terminando. Dice la Biblia que Pablo le dijo a Agripa,
por lo cual, oh rey Agripa, entonces se encuentra en Hechos capítulo 26, versículos 19 al 27. Oh rey Agripa, dice la Biblia, aquí está la clave, hermanos, la clave por la cual Dios escogió a Pablo, porque Pablo entendió muy bien este asunto del que hablamos esta semana. Pablo entendió muy bien dónde estaba la salvación. ¿Se acuerdan? Las llaves. Pablo entendió muy bien eso. Así que él fue a Jesucristo. Cuando vino a Jesucristo con la llave del carro, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Dénmela acá. Así que Pablo no dijo, no, que voy a pensarlo, que voy a hablar con mi mamá, que va a pensar Anás o Caifás. No, Pablo dijo, ¿quién está regalando un carro? Dámelo. ¿Quién está regalando la salvación? Y entonces Pablo agarró la salvación. Después Pablo sabía que él tenía que, el dedo, ¿se acuerdan ustedes? Prender el carro. Así que Pablo estaba allí. Por eso es que dice la Biblia, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y eso fue durante toda su vida. Cada vez que yo le mostraba algo a Pablo. Mire, Pablo, usted está un poquito nuevo, usted está predicando cosas que son... Entonces Pablo decidía, se apagaba. Y entonces cuando Dios le dijo, usted se va a ir para allá, no, Señor, yo quiero predicar. Pablo, usted se va para allá. Decidió hacerle caso a Dios. Y siempre, cuando nosotros vemos la vida de Pablo, él siempre fue, bueno, casi siempre, pues, porque era un ser humano que se equivocaba, cuando peleó con Pedro y una cantidad de cosas. Pero bueno, cuando dice que él no fue rebelde a la visión, fue porque él se puso en las manos de Dios y dijo, yo no sé nada. Dios le enseñó eso por allá. Yo no sé nada. Aquí el único que manda es el Espíritu Santo. Así que cuando él quería ir para acá y Dios le decía que no, él decía, bueno, está bien, me quedo tranquilo. Pues. Para acá, Señor, no. Para allá, tampoco. ¿Dónde, pues? Y entonces en la noche, Dios no le respondió en el día, sino que en la noche apareció un sueño y dijo, Dios quiere que vaya para allá. Él no entendía por qué, pero después Dios le mostró por qué razón él no debía ir a ese lugar a predicar primero, sino que debía ir al otro lugar. Así que allí cuando Pablo le dice a Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, hermanos. Él nos está diciendo la razón por la cual Pablo, él fue un ejemplo para nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser así, no ser rebeldes. Y entonces dice la Biblia que cuando habló con Agripa, él le dijo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Fíjense cómo él está hablando como si fuese un hermano, a un hijo pródigo. Usted conoce las creencias de la iglesia, ¿verdad que sí, mi hermano? Sí, la conoce. Tú estás fuera del templo, tú estás fuera de la iglesia, tú estás haciendo esto y lo otro. Sí. Pablo está diciéndole eso. ¿Tú no crees en los profetas? Claro que creo en Jeremías y en todos esos profetas. Y entonces Pablo le termina diciéndole, así como nosotros tratamos a los hermanos separados, a los hijos pródigos. Dice, yo sé que tú crees. Miren cómo Pablo le habló, porque Dios le enseñó a Pablo cómo tratar a los hijos pródigos. Él no lo trató como una oveja perdida, no lo trató como una moneda perdida, lo trató como un hijo pródigo. Dijo, yo sé, mira, yo no fui rebelde, tú estás siendo rebelde. Así que él no le dijo, tú estás siendo rebelde. No. Quizás si hubiera sido una moneda perdida o una oveja perdida, así le dice, usted está rebelde. No, pero Pablo sabía que a los hijos pródigos no se les puede atacar. Y entonces él le dijo, yo no fui rebelde. Yo fui desgraciado, pero no fui rebelde. Y entonces lo felicita. Le dice, yo sé que tú crees en los profetas. Yo sé que tú conoces. Así Pablo trataba a los hijos pródigos, porque así Jesús se lo enseñó. Así que, mis hermanos, cuando nosotros seguimos analizando la vida de Pablo, nosotros encontramos cómo él trabajó con los ministerios espirituales, así como Jesús se lo había enseñado a los discípulos. Y Pablo, hermanos, por eso es que Pablo, en el lugar santo, como lo estudiamos esta semana, estudiando la palabra, cuando Pablo estaba en la cárcel, ¿qué fue lo que le dijo a Timoteo? Tráeme los libros. Pablo extrañaba mucho su libro. En lugar de decirle, mire, tráeme un poco de comida. No, le dijo, tráeme la Biblia. Oye, qué tremendo esto, hermano. Y tenía frío el viejito, así que le dijo, tráeme también la capa. Así que Pablo estudiaba la Biblia, Pablo oraba, dice que, bueno, la Biblia habla mucho de sus oraciones, y Pablo, hermanos,
como consecuencia fue un instrumento del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Y entonces, paso número 3. El paso número 3. Miren, cuando Pablo estaba terminando su carrera, él ya sabía que ya había hecho el paso número 2 y que Dios le había dicho, bueno, Pablo, ya en este momento creo que sí, ya se acabó la carrera tuya. Entonces él dice, porque yo, dice allí en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio. ¿Por qué Pablo está hablando de sacrificio? Porque ese era su tema. Ese era su tema, hermanos. El sacrificio de Jesús, el santuario, lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial, eso, llamando la atención a la gente allá, y en su hora de muerte, él le llama la atención a Timoteo para que vea a Jesús, el máximo sacrificio. Y dice, yo estoy listo para ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. Ahí está, hermanos. Él está narrando lo que pasó en el lugar santo. Ahora que se tenía que encontrar con el juicio, él sabía que él había peleado la buena batalla. Dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado, o los que han amado su venida. Así que, mis amados, fíjense aquí a Pablo. Pablo sabía que en el tercer paso él debía encontrarse con su juez en el día de la expiación. Y él sabía que gracias, fíjense que Pablo no dice aquí, mire, yo soy un hombre bueno, yo no miento, yo guardo el sábado, yo soy vegetariano. Pablo no habla nada de eso, porque él sabía que todo eso es importante, pero no es lo más importante. Todo eso es una consecuencia. El guardar el sábado, el dejar de comer cerdo, todos los mandamientos son una consecuencia de dos grandes mandamientos. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos ayer? Amar a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Así que Pablo dice, mire, yo como amo a Dios, guardé los primeros 4 mandamientos. Y como amo a mi prójimo, entonces he peleado la batalla. Aquí estoy listo para que el juez me confirme. Ya yo estoy salvo, pero quiero que el juez me confirme y diga, Pablo va a ser salvo. Y entonces cuando Pablo llegó el momento de su muerte, hermanos, el apóstol Pablo estaba tranquilo. Él estaba triste porque iba a dejar a sus hermanos, pero estaba tranquilo porque él sabía que cuando viniese su rey, le iba a dar la corona de justicia, y no solamente a él, sino a todos los que amamos. Esa palabra es clave. Amamos que él venga. Así que, mis amados, al terminar nuestro taller de evangelismo, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿será que Dios ha grabado, así como grabó en la mente de Pablo, la forma como tenemos que trabajar por los demás, por los perdidos? Bueno, si usted no pudo venir al taller, o si usted vino algunas veces, o si usted no se recuerda, la buena noticia es que eso está grabado en Facebook. Dígale a Alfonso, Alfonso, mire, la buena noticia es que si usted vino y algunas cosas se le olvidaron, como a mí se me van a olvidar, vamos a volver allí y vamos a agarrar los principios, porque la idea es, hermano, miren esto, y termino con esta parte. La idea que tiene Dios, el plan de Dios es el siguiente. Ahora mismo la Gran Babilonia dice, yo soy reina. Ahí están todos los poderes del mundo esperándonos, oponiéndose a la obra que usted y yo estamos haciendo. David se enfrentó con un gigante, pero nosotros vamos a enfrentar con 3 gigantes. Por eso es que de nosotros se demanda mayor fe que la de David, mayor fe que la de Daniel. Y nosotros, Dios nos llama no Danieles, sino que nos llama Elías, porque Dios le dio tanta forma y dirigió la vida de Elías, hermanos, que de una manera extraordinaria Dios nos llama a nosotros el Elías moderno. Así que Dios nos está preparando.
Y prepararnos significa, ¿qué, hermano? Significa no solamente darnos conocimiento de la palabra, de las profecías. Eso es importante. Pero también Dios está preparándonos en la manera, porque cuando venga lo que viene y nos encontremos con los hijos pródigos, nos encontremos con las monedas perdidas, nos encontremos con la gente y nos pregunte, ¿cómo hago yo para ser salvo? Viene un hindú y nos pregunta, ¿cómo hago yo? Si Shiva no me salva, ¿quién me salva? Tenemos que tener clara la verdad. Tenemos que tener claro la oportunidad del hombre de decidir, el freno, la salvación allí en Jesucristo y decirle, mire, usted tiene que hacer esto. Es claro, el mensaje tiene que ser clara, la trompeta tiene que sonar clara para que la gente cuando venga a nosotros sepa qué es lo que dice la Biblia, cómo es que yo puedo ser salvo. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Así que no nos preocupemos tanto por tantas cosas. Mire, preocúpese como Pablo en no ser rebelde a la visión. Eso es todo. No seamos rebeldes a la visión. Hoy el Señor termina diciéndonos, no te preocupes. Ya tú sabes más o menos, bueno, vamos a seguir perfeccionándote. Pero eso sí, no seas rebelde. Yo te voy a llevar por este camino que te va a llevar hasta el final glorioso cuando tú vas a recibir la corona de justicia, la corona que te daré. Eso es lo que Dios dice. Y dice que esa corona va a tener muchas estrellas, muchos hijos pródigos, muchas monedas perdidas y muchas ovejas perdidas. Eso es, hermano, qué glorioso futuro y presente tenemos nosotros. Así que no perdamos la oportunidad. Vamos a seguir siendo instrumento del Espíritu Santo. Eso es todo. Por eso, hermanos, yo iré. Yo voy a ir. Yo estoy y me siento contento, hermanos, de donde Dios me sacó, de aquel hueco donde yo estaba metido por allá. Ahora estoy aquí predicándoles a ustedes. Y yo quiero, eso sí, estar en D. Como dice Zoraida en la introducción, estar en D. ¿Tú también? Vamos a orar, pues. Nuestro Padre y nuestro Dios, muchas gracias te damos por el ejemplo que tu Espíritu Santo nos dejó en la Biblia a través de la vida de Pablo. Señor, cometió muchos errores, sí, pero fue un hombre que no fue rebelde a la visión. Señor, tú nos has mostrado esta semana cuál es la visión que tú tienes para tu iglesia. Cómo podemos llegar a los perdidos. El papel que tienen los grupos pequeños, Señor. Gracias por ayudarnos a entrar en la luz para que cuando vayamos podamos llevarle esta luz a las personas con las cuales vamos a trabajar. Gracias por escuchar nuestra plegaria y gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Lo agradecemos en Jesús. Amén. Gracias, hermano. Fue un placer para mí. Dios me lo bendiga. Amén.